Bienvenidos a nuestro canal Descifrando las Escrituras, donde exploramos las profundidades de la Biblia para traer a la luz las enseñanzas y misterios que Dios tiene preparados para nosotros. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de la Biblia en Primera de Reyes para descubrir una historia que, aunque pueda ser menos conocida, contiene varias lecciones poderosas para nuestra vida espiritual. Esta es la historia de un león que mata a un profeta por causa de su desobediencia, una narrativa que de seguro nos hará reflexionar profundamente sobre las consecuencias de nuestros actos y la soberanía de Dios. Acompáñanos en este estudio bíblico para entender qué mensaje tiene Dios para nosotros hoy a través de este intrigante episodio. La historia se desarrolla en un tiempo crítico para la nación de Israel, después de los reinados de David y Salomón, cuando el reino se encontraba dividido. En este contexto, Jeroboam se había convertido en rey de Israel, y en lugar de guiar a su pueblo en la adoración del Señor en el templo de Jerusalén, Jeroboam introdujo formas de adoración idolátrica, alejando al pueblo de la verdadera adoración que la ley mosaica establecía. En este clima de rebeldía y desvío de los caminos del Señor, un hombre de Dios, un profeta, es enviado desde Judá a Betel con un mensaje urgente de arrepentimiento del Señor para el rey Jeroboam. Betel, conocido también en la Biblia como la casa de Dios, había sido testigo de momentos significativos de revelación divina, como la visión que Jacob tuvo de los ángeles mensajeros. Era, por tanto, profundamente irónico y trágico que Jeroboam escogiera este lugar sagrado para instaurar un altar idolátrico. Y aquí es donde entra en escena nuestro profeta anónimo, enviado directamente por Dios para emitir una profecía contra este altar de idolatría y desobediencia. Al llegar a Betel, el hombre de Dios anuncia una profecía estremecedora. El altar se rajará y las cenizas que contiene serán esparcidas. Esta profecía no representaba únicamente un juicio contra la idolatría, además era una declaración de la intención divina de restaurar la fidelidad en Israel. En ese momento, cuando Jeroboam intenta capturar al hombre de Dios por pronunciar tal mensaje, su mano se seca como evidencia palpable del poder de Dios y de las graves consecuencias de oponerse a su voluntad. Esta parte de la historia nos muestra que, a pesar de las acciones desafiantes hacia Dios, su misericordia aún brilla cuando Jeroboam, afectado y probablemente humillado, pide al profeta orar al Señor para que su mano sea restaurada, lo cual es concedido. Esto no solo demuestra la misericordia de Dios, sino que también reafirma la autoridad del mensaje y del mensajero enviado por él. La historia toma un giro inesperado cuando, después de entregar su mensaje y de regreso a Judá, el hombre de Dios es engañado por otro profeta, un anciano de Betel. Este anciano hace falsas afirmaciones de haber recibido instrucciones divinas a través de un ángel y convence al hombre de Dios para que no obedezca el mandato que el Señor le dio, de no comer ni beber en esa tierra y de regresar por un camino diferente. La desobediencia a este mandato divino tiene consecuencias inmediatas y severas. El hombre de Dios es atacado y muerto por un león en el camino incorrecto de regreso. Este trágico desenlace, lejos de ser un evento aleatorio o de mala suerte, de encontrarse con un león, es presentado en la narrativa bíblica como el cumplimiento del juicio de Dios sobre la desobediencia del profeta. Y sorprendentemente, el león no devoró al profeta ni molestó al burro que lo acompañaba, quedando de pie ambos junto al cadáver del profeta. Esta imagen fuera de lo común sirve como un potente recordatorio visual para todos los que pasaban por allí de la necesidad de obedecer a los mandatos de Dios. Hasta aquí, esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre los peligros del engaño y la importancia crítica de la obediencia a la palabra de Dios, recordándonos que no importa cuán fiel haya sido uno en el pasado, siempre seremos vulnerables a la tentación de caer en el pecado y el error.
Continuando con nuestra historia del profeta de Dios enviado a Betel, nos encontramos con textos ricos en lecciones espirituales y advertencias divinas. La trágica muerte del profeta a manos de un león por desobedecer a las órdenes de Dios es un recordatorio contundente de que la obediencia a Dios no es una opción, sino un imperativo para aquellos que buscan andar fielmente en sus caminos. Pero, ¿qué más podemos aprender hoy de este relato bíblico? La reacción del anciano profeta de Betel al enterarse de la muerte del hombre de Dios es reveladora. A pesar de haber sido el instrumento de engaño que llevó al otro profeta a su muerte, el anciano reconoce en el desenlace trágico la mano soberana de Dios, afirmando la veracidad de las profecías anunciadas. Es aquí donde el anciano toma medidas para que el cuerpo del hombre de Judá sea enterrado en su propia sepultura y le pide a sus hijos que, al momento de su muerte, lo entierren junto al hombre de Dios. Aunque este acto no repara el engaño cometido, sí señala un reconocimiento de la gravedad de la misión profética y una forma de honrar el mensaje que este hombre había llevado a cabo fielmente hasta su desviación final. El texto bíblico no pretende meramente contar la historia de un castigo divino, sino que invita a los creyentes a una introspección profunda sobre la fidelidad y la obediencia a Dios. En la vida espiritual, no hay cabida para la complacencia o la asunción de que el favor pasado de Dios es una garantía para el futuro. Cada día, cada decisión nos reta a elegir la obediencia sobre la complacencia o el engaño. Esta historia también subraya la importancia de discernir las voces que nos guían. El profeta de Dios fue engañado por alguien que parecía compartir su devoción y llamado. Esto nos lleva a la advertencia del apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 8. Pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Estamos llamados a poner a prueba a cada espíritu y no tomar como verdadero todo aquello que se nos presenta envuelto como un mensaje divino. La fidelidad a la palabra escrita de Dios es fundamental para no ser llevados por engaños. Además, este episodio nos recuerda que las consecuencias de nuestra desobediencia no afectan solamente nuestra relación individual con Dios, sino que tienen un impacto en la comunidad de creyentes y en el testimonio ante el mundo. La muerte del profeta de Dios sirvió como un signo tangible de las serias consecuencias de desviarse de los mandatos divinos, no solo para él, sino para todos los que se enteraron de su historia. La historia del hombre de Dios nos enseña sobre la misericordia y la soberanía de Dios. A pesar de la desobediencia del profeta y el trágico resultado, el cumplimiento de su profecía y la preservación de su cuerpo señalan que Dios, en su soberanía, puede utilizar incluso nuestras fallas para cumplir sus propósitos y mantener su palabra. Nos recuerda la importancia de la fidelidad hasta el final y que nuestra caminata con Dios requiere una vigilancia y dependencia constantes de su espíritu para poder llegar a discernir la verdad y poder cumplir su voluntad. En conclusión, la narrativa bíblica del hombre de Dios enviado de Judá a Betel y su muerte a manos de un león por desobediencia es mucho más que una historia del Antiguo Testamento. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad a Dios. Él nos llama siempre a una obediencia incondicional y completa, a resistir con denuedo el engaño y las tentaciones del diablo y a caminar en humildad y dependencia del Señor diariamente. Que este relato de hoy nos motive a buscar una relación más profunda y obediente con nuestro Dios y su santa palabra, porque Él es fiel para guiarnos a toda verdad por medio de su Espíritu Santo. Que las reflexiones que surjan de esta historia en nuestros corazones nos acerquen más a la fidelidad y al compromiso renovado con el Señor, quien nos llama, nos usa y nos redime en su soberana gracia y misericordia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga grandemente cada paso de tu camino y te fortalezca para seguirle siempre con todo tu corazón.
Nos vemos en el próximo estudio bíblico de Descifrando las Escrituras. No olvides suscribirte y darle un me gusta a este video. Bendiciones. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!